veo que la mayor parte, y eso me parece muy positivo, ha ordenado, siguen entrando, ha ordenado o ha acomodado sus cuentas de Gmail para que aparezca el apellido en mayúsculas seguido por los nombres. Para ello hay un instructivo presente en el aula virtual que dice cómo hacerlo. Por lo tanto, le voy a pedir a Tomás Fernández, a Agustín Bolsi, que está bien que el apellido esté en mayúscula, pero fíjese en el instructivo porque hay una forma particular para ponerlo de forma de que aparezca primero el apellido y luego el nombre. Eso es a los fines de la base de datos de asistencia nuestra. Y esa base de datos es necesaria para que se controle su asistencia, que es lo que exige la facultad, que esté el apellido primero que el nombre. Entonces, Bolsi, Fernández Tomás, había alguien más, Salim Jerónimo, Ibarra Cristian, Kevin Francisco Gramajo, Chocobar Ferreira, son los que tengo visibles, por lo menos en pantalla, que tienen que, siguiendo el instructivo, que para eso se ha dejado, siguiendo el instructivo, acomodar apellido y nombre de su cuenta Gmail de forma de simplificarnos el trabajo a nosotros de la cátedra. No es un capricho, es cuando hay que procesar 100 personas, que tener que ponerse a acomodar los nombres, de separar por apellido y ordenar, no es un trabajo trivial, por eso les pedimos que lo hagan. Eso por un lado. Otro, el ver una B, una I, una T, me hace sentir que estoy hablando para nada, que del otro lado de la PC, qué sé yo, hay un perro frente al teclado que ni siquiera sabe de qué estoy hablando. Así que le voy a pedir a todos que solamente por este semestre pongan una imagen, una foto de perfil que sea de ustedes, así, la cara, quiero ver la cara para humanizar un poco más la relación y la interfaz entre los docentes y ustedes. No una foto de cuerpo completo como la de Chaile o la de Aguirre Magdalena, una foto de cara como la de Bolsi o la de Anaí Córdoba. Eso es lo que es preferible, sobre todo para que uno sienta que del otro lado hay una persona, porque si no es como hablar al aire. Dicho eso, a la pregunta de Kevin Francisco Gramajo, que tiene que acomodar su cuenta de Gmail para que se vea como se lo acabo de solicitar. Si usted no tiene PC, le va a resultar extremadamente difícil hacer la materia. En la virtualidad, en la presencialidad lo resolvíamos de taquito. Iba a la facultad, y esto que estoy diciendo lo he puesto en un mensaje que he hecho para todos, iba a la facultad y utilizaba las computadoras de la facultad, que para eso están. O sea, el Departamento de Construcción y Obras Civiles al que ustedes pertenecen tiene una sala de computadoras que está a cargo nuestro, que la mantenemos andando, es uno de los trabajos que tenemos, y en esa sala de computadoras están las computadoras para que ustedes utilicen. Pueden ir, como puse en el mensaje, de martes a jueves cuando está el secretario, de 9 a 13, yo no llegaré a las 9 porque normalmente no está a las 9, pero bueno, ese es el horario que él me ha dicho y pueden utilizar esas computadoras. Esas computadoras tienen lector de PDF, tienen el Office instalado y para la segunda mitad de la materia va a tener el software que se necesita para programar, las que no lo tienen, si es que alguna quedó así. Eso si necesitan trabajar en la facultad. La cuestión es que si están haciendo la clase ahora con un celular, van a aprovechar con suerte el 50%, con suerte. Yo les diría, les recomendaría, no puedo exigírselo, el año pasado se lo exigía, no lo exigía yo, lo exigía la facultad. El año pasado se exigía que se utilizase una PC para acceder. ¿Por qué? Porque el año pasado hasta las evaluaciones eran virtuales y obviamente no puede hacer una evaluación de esto en un celular, tiene que hacerlo en una PC. Y había que cumplir una serie de requisitos que yo personalmente pretendí aflojarle este año,
todavía falta que la facultad me diga, sí, hágalo así. Un momento, Juan José, espérame un segundito. Todavía falta que la facultad me lo acepte, me dijo un sí condicional, pero si la situación epidemiológica, Dios no quiera, puso los dedos, se desbarranca, la vamos a tener que tomar virtual. Y si la tenemos que tomar virtual, tienen que rendir con una PC en la cual tienen que instalar un software que nosotros les decimos cómo es. La gente que hay 2 o 3 personas acá que ya han cursado el año pasado, saben que es un trabajo, es un esfuerzo, tienen que aprender más. Por lo tanto, no sé si me he ido un poco por la rama. Kevin, si puede escribir en el chat para aclararme de que se ha entendido lo que yo he estado explicando. En resumen, mi recomendación fuerte es que se consiga una PC como sea. ¿Por qué? Porque van a sacar mucho más provecho de la clase. Discúlpenme un segundito. Necesito comprobar una cosa. Magdalena Aguirre, hágame el favor, entre con un solo dispositivo, a menos que sea una necesidad tecnológica que en este momento no me puedo poner a atender. Me parece innecesario que entre con 2 dispositivos, que veo que tiene 2 cuentas ahí. Así que le voy a pedir que entre con una sola. Hay motivos para esto. Nada, me voy a tomar un poco más de tiempo sobre la clase porque aprovechando que el práctico es relativamente sencillo. Bien. ¿Qué me pasa a mí si el audio de la PC no me funciona? Les voy a plantear, ya sé, estoy siendo un poco exagerado. Yo, antes de las clases, y esta no es la única clase que se da, una hora antes empiezo a chequear todo. ¿Por qué? Por ejemplo, el lunes, una hora antes decidió dejarme de andarme la cámara y tuve que pegarle con un garrote hasta conseguir la solución. Por hoy le acepto, pero como ya nos vamos formando como ingenieros, tomando un concepto que gente que me ha precedido en el cargo enfatizaba, la función de los docentes no es solamente transmitir los conocimientos. Hay mucho de lo que nosotros vamos a dar acá que ustedes lo pueden ver en YouTube. Lo que no van a ver en YouTube son todos los criterios, las normas, la estructura de pensamiento que hace al ingeniero. Y entiendo que todos ustedes quieren ser ingenieros. Así que, y el ingeniero se pasa su vida, sépanlo desde ya, y el que no esté dispuesto que lo tenga en cuenta, el ingeniero se pasa su vida apagando incendios de todo tipo. Y en el área informática los incendios vienen uno atrás del otro. Así que en relación a eso, es por lo del audio que me comenta Magdalena Aguirre, solucionelo para la próxima clase, por hoy. No necesita disculparse, no, por favor, por favor. No estoy retando a nadie. Si mi tono es enfático o muy castrense, como me dicen alguna gente, o hablo demasiado fuerte, es una cuestión de que así es mi voz. No puedo hacer otra cosa. Tengo cara de enojado. No estoy enojado, es mi cara habitual. Así que les pido disculpas yo desde ya. Sepan que estas recomendaciones que les doy no son un reto, no estoy retando a nadie, ustedes ya son gente grande, son estudiantes universitarios, no estamos para retarlos, estamos para guiarlos. Entonces todo lo que yo estoy comentando ahora son recomendaciones, tratando de que obtengan el máximo beneficio de las pocas clases que tenemos, que son pocas, lamentablemente. Se podría dar muchísimo más, hay muchísimo más para dar, pero bueno, el tiempo es tirano. De formarlos como ingenieros y de que saquen el máximo provecho de la cátedra. Con relación a eso último, he puesto en el aula virtual un par de archivos con información extra relacionada con la teoría del lunes. Les recomiendo verlos.
creo que les va a ser útil. Es más que todo cultura general, pero es cultura general apoyada a la informática. No estoy hablando de historia de las armas de fuego, por decir algo. Estoy hablando de informática en esos archivos que he subido. Yo les recomiendo que los descarguen, los vean. También les diría que los lean, porque si tengo una mala noche, capaz que en los parciales les hago una pregunta teórica, sobre todo a los últimos grupos, del parcial. Así que, aunque yo dije el lunes que en la materia eminentemente práctica, quién sabe qué puede pasar en los parciales, y capaz que hago alguna pregunta teórica como quién, los esfuerzo un poco más. Dicho todo esto, y como cierre de mi intervención de inicio, ustedes han visto que yo a las 18:00 arranqué, prendí la cámara y prendí el micrófono. Les voy a pedir a todos los que llegaron luego, Aguirre, no sé si veo que ha salido su segundo avatar, no se sienta presionada. Si lo necesita, déjelo. ¿Qué decía? El tema de la puntualidad. Por favor, de acá en adelante, traten de estar antes del inicio. Para eso habilitamos 10 minutos antes del acceso a la sala. Entonces, acomoden las cuentas con el apellido al principio en mayúscula y que se vea una foto. Y como corolario, en los intermedios que queden de los problemas que le van a explicar Mario y Moisés, ellos van a explicar algunos problemas. Va a haber intermedios, ahí se pueden hacer preguntas por el chat. Si es necesario, piden autorización por el chat y yo les digo sí, y ustedes habilitan el micrófono si que quieren hacer una pregunta oral, y hasta puede ser posible que les pida que habiliten la cámara hacia el final de la clase, para poder verles la cara y que nos vayamos conociendo. Ustedes me conocen a mí, lo conocen a Moisés, lo conocen a Mario, pero yo solo veo fotos de ustedes. Dicho todo esto, entrego el control de la clase a Moisés y Mario, pero yo sigo acá y me van a oír y ver cuando haga alguna intervención puntual para preguntar alguna cosita. Moisés, Mario, es de ustedes. Bueno, buenas tardes. Yo soy Moisés. Vamos a arrancar con el práctico 1. Bien, para eso voy a compartir mi pantalla. Esperen un segundo, por favor. Ahora. Bien. Ingeniero, ¿me puede confirmar si ya se está viendo un PDF del práctico 1? Confirmado, su pantalla está siendo compartida. Bien. Perfecto. Bueno, acá tenemos el enunciado del práctico 1 y es probable que no todos hayan tenido contacto con una PC, por eso este práctico está realizado, para hacer una nivelación rápida de ustedes y de alguna manera llevarlos a tener unos conocimientos básicos para poder realizar esta materia
en lo que va del año. Perfecto. Bien, con respecto al problema 1, nos dice que desde el menú inicio escriba una pregunta o palabras, bueno, para realizar una serie de operaciones. Por las dudas todos no sepan, el menú inicio se encuentra abajo a la derecha, abajo a la izquierda, generalmente. No todos los sistemas operativos, Windows 10, Windows 8, Windows XP, tienen el mismo formato de imagen. En este caso, a ver, ahí Kevin dice que no está viendo lo que yo comparto. Por las dudas, Kevin no me tiene fijado mi imagen a la pantalla. Capaz que tiene fijado, entonces no puede ver lo que yo estoy compartiendo. Por favor, si alguien más no está pudiendo ver lo que Moisés comparte, que yo sí lo veo y entiendo que Mario también, que avise, porque muy probablemente ha hecho clic en el iconito de la tachuela y ha fijado la imagen. Porque Moisés en este momento tiene dos ventanas presentando, la que se lo ve a él, su imagen, y además la presentación. Si por casualidad ha hecho clic en el iconito de fijar la imagen, tiene que volver a hacer clic en él para desfijar la imagen. Gracias, Jerónimo. Bien. Sigamos. Bueno, volviendo, dentro del menú inicio, como nos pide el problema 1, nosotros podemos realizar distintas operaciones, como entrar a la ayuda, buscar aplicaciones o programas. Ustedes están más familiarizados con el nombre de aplicaciones por todos los celulares que estamos acostumbrados a manejar. Entonces, si queremos buscar, por ejemplo, algo que ya les debe ser familiar a ustedes con la computadora, que es el Paint, que ya lo vamos a usar en un ratito, basta con solo abrirlo al menú inicio y escribir Paint. Entonces nos va a mostrar cuáles son las aplicaciones o programas que coinciden con este nombre. En este caso, nos está mostrando que es la mejor coincidencia porque coincide con la palabra que yo estoy buscando, cuál es la aplicación de la que estamos hablando. Bien, eso con respecto al problema 1. Yo les pediría que lo resuelvan. Si ustedes ven, el práctico fue subido con anticipación. Eso tiene una ventaja grande para ustedes porque lo pueden ver antes de la clase, entonces pueden venir a la clase habiendo participado de la teoría y ya poder plantear sus dudas, y eso le da un dinamismo superior a la clase que tener que verlo al práctico directamente a la hora de realizarlo al práctico. Bueno, estaría bueno que lo resuelvan a todo el práctico, como ya explicó el ingeniero en la teoría, que hagan todo, y en este caso, bueno, van a poder llegar mejor al parcial. Perfecto. Yo voy a ir resolviendo algunos problemas, otros lo va a resolver Mario. No vamos a resolver todo el práctico, pero ustedes tendrían que resolverlo completo y sacarse todas las dudas. Siguiendo con el problema 4, nos pide localice el panel de control. Si no tenemos un acceso directo, cuando hablo de un acceso directo, por ejemplo, acá en esta ventana que estamos viendo, es el escritorio de nuestra PC. Podemos situar iconos o carpetas. En este caso, acá tengo una carpeta que está situada en el escritorio, dice trabajo práctico número 1, pero si yo no la dispongo a esa carpeta en el escritorio y la dispongo en otro lugar de mi computadora, en el escritorio puedo tener el acceso directo a esa carpeta. Entonces, si yo no sé dónde está panel de control,
podemos usar lo que hicimos recién con respecto al inicio y escribimos panel de control. Bien, dentro del panel de control nos van a aparecer un montón de accesos a configuraciones de nuestra computadora. Por ejemplo, por dar un ejemplo, con respecto al mouse, podemos realizar un seteo de una configuración y adaptarla al doble clic, por ejemplo, que se usa generalmente para abrir programas o carpetas, adaptarlo a la velocidad de nuestro doble clic a gusto y paladar nuestro. Bueno, dentro del panel de control van a observar un montón de otras configuraciones que ustedes pueden realizar para adaptarlo a la computadora a gusto nuestro o para agregar, por ejemplo, una impresora o ese tipo de configuraciones. Bien. Ahora va a seguir mi compañero Mario. Buenas tardes a todos, no sé si me están viendo. Yo voy a continuar con un par de ejercicios de la clase. Ahora comparto pantalla. No sé si alguno me puede confirmar que están viendo mi pantalla. Ahí se ve Mario tu escritorio. Perfecto, Confirmo. muchísimas gracias. Mario, te interrumpo 10 segundos. Sí. Acabo de dar acceso a una persona, Guerrero Moisés. Son las 18:27. A partir de la clase que viene, van a tener 10 minutos de tolerancia y soy generoso. O sea, hasta las 18:10 voy a aceptar gente. A menos que me convencen de alguna manera de que han tenido un serio problema, vamos a empezar a ser rigurosos con la puntualidad. Así que por hoy, entran cuando quieren. A partir de la clase que viene ya no vamos a ser tan generosos, así que por eso se habilita 10 minutos antes. Les recomiendo la puntualidad. Adelante, Mario. Bien, seguimos. Yo les voy a hablar un poco sobre la creación de carpetas. ¿Qué es lo importante de crear carpetas al usar una computadora? Cualquier programa o aplicación, como dijo mi compañero recién, genera archivos. Y la idea de generar una carpeta es poder tener esos archivos ordenados, porque ya se van a dar cuenta a lo largo de la carrera y en la vida profesional que es de suma importancia ser ordenados en cuanto al trabajo, porque después llegamos a un momento en el que tenemos mucho caudal, mucha información de archivo y no sabemos dónde están. Entonces, el primer paso, vamos a ver lo que pide el ejercicio número 2, cree en el escritorio de su PC una carpeta nueva y cambie el nombre de la misma con su apellido y nombre. El escritorio de nuestra PC es, como le explicó mi compañero, el entorno que nosotros vemos cuando iniciamos la computadora. Para crear una carpeta tenemos varias opciones, la más conocida, seguro muchos de ustedes ya la usaron, es hacer clic derecho, ir a nuevo, carpeta. Automáticamente aparece la carpeta y ahí me da la opción de cambiar el nombre. Entonces puedo tipear mi nombre. Otra opción distinta que tenemos es a través de un comando para facilitar, digamos, no hacer clic derecho y lo que acabo de explicar, sino dar Control, Shift y la letra N. Ahí apareció la carpeta abajo. Para los que no estén familiarizados con lo que les estoy explicando de Control, Shift y N, le voy a compartir. Si buscamos, como explicó mi compañero anteriormente, el teclado, puedo acceder al teclado en pantalla. Lo que acabo de decir, el comando es Control, me refiero a la tecla que está a la izquierda del logo de Windows, Shift, que es la tecla de la flecha, y la letra N. Combinando esas teclas podemos acceder a una carpeta
de la misma manera que lo hice anteriormente. Ahora, si la carpeta está creada y quiero cambiarle el nombre, nuevamente clic derecho, cambiar nombre, y me habilita a poder cambiar nombre a esa carpeta. Voy a borrar la carpeta porque ya tengo una creada con mi nombre. Y lo siguiente que me pide el ejercicio es cortarla y pegarla en un pendrive. Para poder pegarla en un pendrive implica que yo tengo que saber dónde tengo alojado todos los archivos de mi computadora. Para acceder a ese lugar, en lo que llamamos explorador de Windows, podemos acceder a través del logo de Windows, clic derecho, explorador de Windows. Nos muestra esta pantalla donde está todo el árbol de archivos y todas las unidades que componen nuestra computadora. Otra forma de acceder, ahí voy a cerrar. Mario, Sí, dame un segundo. sí. Disculpa la interrupción. Acabo de admitir a Alejo Pucheta González, esa persona. Sí, muy buenas, profe. Sí, Mire, yo no tengo comisión de trabajos prácticos, por eso me metí a preguntar cómo es con las inscripciones. primero, ¿cuándo se matriculó? Disculpe que Yo me esto sea público, matriculé, pero usted lo ha yo hecho público. sí, me matriculé antes de ayer. Lo que pasa es que cuando el viernes pasado, cuando le pregunté por tutoría sobre las inscripciones a las materias del el módulo 2, me mandaron las claves de las materias para inscribirme así nomás. No me dejaba inscribirme en esta materia de Porque le informática. faltaba cálculo, pero usted me está hablando del CIU, no del aula virtual, ¿o me equivoco? No, le estoy hablando del aula virtual. Pero ya está matriculado. Claro, claro. Bien, entonces la hagamos corta. Ahí usted ya tiene mi correo. Todo esto me va a decir, mándemelo por correo, porque si no estamos perdiendo tiempo de la clase. Por su Sí. apellido, usted corresponde a la comisión de mañana, en este mismo horario, de 18 a 20. Bien, perfecto. Entre mañana, yo me encargo de agregarlo a la planilla, pero mándeme un correo hoy. Así que le pido que se retire y lo veo mañana. Recuerde, sí. Usted ha perdido mucho de lo que he estado hablando. Extrema puntualidad. Sí. A las 17:50 se habilita el ingreso. Así que lo espero mañana en la comisión de mañana. Claro. Bien. Muchas gracias, profe. No es nada. Hasta luego. Hasta luego. Sí, por favor, Mario, disculpa la interrupción. Ningún problema, ingeniero. Bueno, recapitulando, habíamos visto cómo crear una carpeta en el escritorio, las distintas maneras, cómo cambiarle el nombre, y ahora vamos a ver dónde se encuentran todos los archivos de la computadora. Como estaba diciendo, los archivos se encuentran en el explorador de Windows. Podemos acceder desde el menú inicio, clic derecho, explorador de Windows, y acá me muestra una pantalla donde tenemos todas las unidades, o sea, los discos de almacenamiento y todo el árbol de archivos. Otra forma de acceder a este lugar es tocando el logo de Windows y la letra E. Una vez que estamos en el explorador de Windows, podemos acceder a ver todos los archivos y como nos pide en el problema, cortar y pegar la carpeta en un pendrive. Yo tengo insertado en mi computadora un pendrive. ¿Cómo me doy cuenta? Abajo tengo un icono que me está avisando con un check que está un pendrive que tiene mi nombre puesto en la computadora. Si no, me voy a este equipo y ahí veo los discos y mi pendrive. Para cortar, voy a ingreso en el pendrive, clic derecho, cortar, vuelvo y ahí donde está la raíz de mi pendrive, raíz le llamo a la carpeta que se abre al abrir el pendrive, la primera de todas, no a los sucesivos ingresos de carpeta, clic derecho y pego. Ya tengo la carpeta en la raíz de mi unidad de pendrive. Bueno, el ejercicio número 3 me dice que dentro de la carpeta apellido y nombre, que ya está en el pendrive mío, cree el siguiente árbol de carpeta. Lo que tienen que tener en cuenta al ver el árbol de carpeta es
que las mismas están acomodadas de izquierda a derecha. Y eso indica cuál carpeta se ubica dentro de la que está a su izquierda. Por ejemplo, si vemos la indentación, la carpeta que contiene a todas sería temporal, por la altura en la que se encuentra. Dentro de temporal, podemos observar que la que sigue es módulo 2. No hay más carpetas en esa altura. Dentro de módulo 2 tenemos las materias álgebra 2, cálculo 2, física 2 e informática. Todas presentan la misma jerarquía, están a la misma altura. No voy a crear todas las carpetas porque llevaría un rato largo y no es una tarea difícil de comprender, pero vamos a crear parte del árbol de carpetas. Vuelvo a mi pendrive, clic derecho, nuevo, carpeta, y la primera carpeta que contenía, perdón, no ahí, sino me había pedido el ejercicio que la cree dentro de la carpeta con mi nombre. La primera carpeta que contenía se llamaba temporal. Si vuelvo a ver la imagen, temporal, a su vez, contiene a módulo 2. Por lo tanto, ingreso a la carpeta temporal y dentro de ella, nuevamente, clic derecho, nuevo, carpeta, módulo 2. Si sigo observando el trabajo práctico, dentro de módulo 2 ya tenemos las asignaturas, todas en el mismo nivel. Entonces, dentro de módulo 2, podremos hacer clic derecho, nueva carpeta, álgebra 2, también una nueva carpeta que se llame cálculo 2, y faltarían crear la carpeta física 2 e informática. Para ver que me quedó parecido a lo que el ejercicio pide, yo puedo desplegar acá donde está el pendrive con mi nombre y puedo ir viendo cómo se forma una indentación parecida a la que se encuentra en el trabajo práctico. De ahí faltaría desarrollar las subcarpetas que se encuentran dentro de álgebra 2, como ser primer y segundo parcial, y dentro de cálculo 2. Bueno, ahora les vamos a dar unos minutos para que resuelvan un par de ejercicios ustedes y después de eso seguimos con los siguientes puntos del práctico. Como comentario, mientras aprovechan este tiempo que le está dando Mario para que avancen por su cuenta. Luego de que yo hice el comentario anterior de la puntualidad, entró más gente. Si no me falla la memoria, Castillo y Glenboki. Sepan, estas personas, que por hoy vale, pero a partir de la clase que viene, la tolerancia va a ser de a las 18:10. Si luego a las 18:10 tratan de entrar, no los voy a dejar. O sea, la puntualidad de la cátedra es históricamente conocida y históricamente reconocida, porque hacemos las cosas puntualmente, porque las terminamos puntualmente y porque las hacemos bien y rápido. Y eso es parte de las cosas que tienen que aprender. No solamente le damos lo tecnológico, sino también le damos el nombre al comportamiento. Lamentablemente en Argentina, esto ya es un comentario personal, uno llega a la hora que se le calienta y está, para usar una palabra quizás no del todo correcta, insultando el tiempo de los demás. Entonces, para respetar el tiempo de los demás, seamos puntuales. Hay países donde 2 minutos de tardanza, y no estoy exagerando, es una impuntualidad punible. Hay gente, o sea, y cuando tengan que ir a una entrevista de trabajo, créanme que la puntualidad es crítica. La persona que nos va a evaluar lo toma en cuenta. Así que si lo podemos ir aprendiendo desde acá, mejor. Y bueno, ya he dicho mucho. Tienen estos minutos para ir avanzando un poco con lo que les ha mostrado Mario. Ya puedes dejar de compartir tu pantalla, Mario.
Si tienen dudas pueden ponerla en el chat y se las contesta, o si quieren esperar al final de la clase, que también va a haber un espacio de dudas, como ustedes prefieran. Comentario para Florencia González, a quien acabo de admitir. Primero, rápidamente, tiene que corregir. Ha perdido ya 40 minutos de la clase. Para la próxima clase, la tolerancia va a ser hasta las 18:10. Por eso, damos la posibilidad de acceder desde las 17:50. Tiene que corregir la forma en que se presenta su cuenta de acuerdo al instructivo que está en el aula virtual, que indica que tiene que ser el apellido con mayúsculas primero y el nombre después. Y también le voy a pedir que ponga una foto de perfil, como para que haya un mejor contacto humano, porque si no terminamos hablando al aire. Eso es lo que sentimos los docentes. Eh, Ese mismo pedido lo he hecho a otra gente. Florencia no se sienta señalada. Digamos, estos pedidos de acomodado de las cuentas Gmail en su formato, lo hice hace un rato para todos, pero como usted recién entra ahora, por eso le hago el comentario para usted. Eso sí, recuerde lo de la puntualidad. Florencia, se hace largo escribirlo, por eso lo hablo. Eh, si se conectó primero y después tuvo una desconexión, no hay problema, eso nos queda grabado en el software que utilizamos para tomar la asistencia. Pero si recién se conecta ahora, vale el comentario que le hice de la puntualidad. Eso nada más. Sí, profe, no, recién me conecto, es que tenía un problema aquí con el Wi-Fi, con el aparatito no podía solucionarlo por eso. Bien, recomendación de ingeniero que Moisés y Mario saben que es muy válida. Yo empiezo la clase una hora antes, o sea, una hora antes de la hora de inicio. Iban a decir, Pedrosa es un obsesivo, pero bueno, todo ingeniero tiene que ser obsesivo, si no, no va a ser un buen ingeniero. Entonces, yo empiezo una hora antes a verificar que las cosas anden. ¿Por qué? Por ejemplo, el lunes en la teoría, en esa hora antes descubrí que mi webcam había dejado de funcionar y tuve una hora para solucionarlo. Entonces, cuando uno va a tener una clase como esta, que son virtuales, si fuera presencial sería mucho más cómodo, créanme. Hay que empezar antes, por todo este tipo de cositas a las que la virtualidad y la informática nos obligan.
Valentina, ahí Moisés le muestra, o sea, si yo entiendo bien lo que está preguntando, ahí Moisés le muestra cómo se hace una grabación en Paint, que esencialmente es la misma forma de grabar de todas las aplicaciones Windows modernas. Si podés, Moisés. Perfecto, ingeniero. Valentina, el punto 8 lo vamos a desarrollar, así que si aguardas unos minutitos, ya lo desarrollamos y si te sigue quedando esa duda, bueno, lo vemos en particular. Bueno, largamos con los siguientes ejercicios. El siguiente ejercicio que vamos a desarrollar es el ejercicio 5. El ejercicio 5, ya les comparto mi pantalla. En el ejercicio 5 nos pide encontrar la aplicación bloc de notas en el sistema operativo, ejecutarla, escribir unas líneas y grabar el archivo en la carpeta del pendrive que se llamará textos. A continuación de cualquier archivo de texto de su PC, seleccionar un párrafo, copiarlo y pegarlo de nuevo en el archivo que se llamará notas. Cambiar el tipo de letra a Calibri 11 en este archivo y grabarlo como notas 2. Bueno, como les había explicado mi compañero Moisés, si tenemos duda dónde se encuentra el bloc de notas, nos vamos a la pestaña Inicio y escribimos bloc de notas. Ahí aparece la coincidencia y ya tenemos abierto el programa que nos pide el ejercicio. Escriba algunas líneas. Bienvenidos a la primera práctica de informática. Y luego grabe este archivo en una carpeta de su pendrive que se llamará textos. Todavía no tengo en mi pendrive una carpeta llamada textos, entonces voy a utilizar las opciones que nos brinda este software que tenemos para cerrarlo, maximizarlo o minimizarlo y voy a dirigirme a mi pendrive a crear la carpeta textos. Como ya hemos visto antes, clic derecho, explorador de Windows, busco mi pendrive que lo puedo encontrar acá o en el árbol de archivos, clic derecho, nuevo, carpeta, textos. Una vez que ya he creado la carpeta textos, puedo volver a la aplicación que se encuentra acá minimizada abajo, archivo, guardar como. Para guardar esa aplicación, busco en el árbol de archivos mi pendrive, encuentro la carpeta textos, puedo abrirla y ponerle un nombre. Creo que el práctico no especificaba exactamente el nombre. Le vamos a poner problema 5. Y lo guardamos. Bien. Una vez guardado, a continuación, de cualquier archivo de texto de la PC, seleccionar un párrafo al azar, copiarlo y pegarlo en un nuevo archivo al que voy a llamar notas. En mi PC voy a buscar un archivo cualquiera, por ejemplo, aquí para el final de derecho. Voy a seleccionar una parte, voy a dar clic derecho, copiar, o puedo usar el comando control y la letra C. Voy a volver al bloc de notas y voy a pegarlo, clic derecho, pegar,
o si no, puedo utilizar el comando control V corta. Y ahí voy a guardarlo. Me ha abierto el AutoCAD. Bien. Ahora no sé si va a seguir Moisés con los otros ejercicios. Dejo de compartir. Permíteme una digresión a mí, Mario, Sí, antes que arranque Moisés. Pregunta para todo el curso. Si nadie contesta, yo elegiré el azar. El blog de notas es una aplicación de qué tipo? Es algo que no hemos mencionado previamente, pero es una aplicación llamada, o sea, del tipo llamado editor de texto. Y hago la salvedad y el énfasis en la palabra editor, porque en el práctico que viene vamos a ver algo que no es un editor, vamos a ver un procesador. Un editor es la forma más básica de cambiar el texto de un archivo de texto. Sean conscientes de ese detalle porque no es lo mismo un archivo de texto que un archivo de texto complejo, que ya lo vamos a ver para el práctico que viene. Y quería que este detalle quede señalado. El blog de notas, que es una de las aplicaciones que uno más usa, es un editor de texto. Bien. Siguiendo con el práctico. Vamos a pasar al problema 6. Que nos pide ejecutar una aplicación en particular, WordPad, y con ella abrir el archivo notas generado en el punto anterior. Mi compañero Mario pegó en notas un texto de derecho. A mí muchos derechos no me gusta. Y aprovechando que vamos a ser ingenieros civiles, yo puse en el archivo de texto algo que van a ver todo el resto de su carrera. Bueno, acá tenemos el WordPad abierto con un documento en blanco. Y si yo quiero abrir el archivo notas generado en el punto anterior, me voy a archivo, abrir. Bien. Busco donde tengo yo mi carpeta en el escritorio. Trabajo práctico número 1, textos. Y ahí tengo notas. Ahí está el texto que yo tengo pegado en mi archivo de blog de notas, en el archivo notas2.txt. Y a ese archivo lo abrí con el WordPad. Bien. ¿Qué más nos pide el práctico? Ya abrimos con la aplicación WordPad el archivo generado con el blog de notas. Si bien ven, en el blog de notas no teníamos tantas opciones para cambiar el formato de nuestro texto. Si ven acá, podemos tomar opciones del párrafo, como la alineación, llevarlo hacia la derecha, hacia la izquierda, justificarlo, centrarlo. O sea, tenemos varias opciones extras que con el blog de notas no la teníamos. Yo les pediría a ustedes que lo analicen un poco más a fondo y vean cuáles son las otras opciones que el WordPad nos provee. ¿Por qué les mostramos estas dos aplicaciones?
supongamos que ustedes compran una PC nueva o les agarran un nuevo trabajo y les dan una PC nueva y no disponen del procesador de texto que vamos a ver más adelante en la próxima clase, en el próximo práctico. Entonces, estas aplicaciones que estamos viendo, como ya nombré Paint, como ya mostró Mario el bloc de notas, ahora vemos WordPad, son las que nos traen nuestro sistema operativo por defecto para poder realizar operaciones, por así decirlo, básicas, debido a que dibujos y cosas más complejas que ustedes van a ver el resto de la carrera, como por ejemplo el plano de una casa o el dibujo en 3D de alguna casa o algo por el estilo, o de un puente, no lo pueden realizar con el Paint, aunque hay maestros que con el Paint hacen maravillas, pero no es el caso. Bien, entonces, me gustaría que lo terminen al ejercicio y cualquier problema lo consulten en el chat. Yo les pido que no se queden con dudas en el práctico. Aprovechenlo y no tengan miedo. Yo sé que es el primer año que están en la facultad. Aprovechenlo al práctico. Nosotros no mordemos, así que no le vamos a considerar que hay una pregunta tonta, o sea, mal dicho, pero me gustaría que no se queden con las dudas. Aprovechenlo al práctico. Bien, con respecto al problema 8, pide arranque la aplicación Paint, cree usando la misma los siguientes esquemas, lo más parecido posible, no debe copiar y pegar los gráficos de este enunciado, sino dibujarlos. Bien, vamos a iniciar el Paint. Y bueno, yo no me voy a poner a dibujar en particular lo que tenemos ahí, pero ahí tenemos un triángulo y un rectángulo. Ese es el dibujo que yo creo para ustedes. Cuando se refiere a no debe copiar y pegar los gráficos, esto es probable que salgan algunos de los parciales o que en un texto tengan que hacer algún dibujo y guardarlos, generarlos a estos dibujos en Paint y copiarlos a la presentación o a algún punto en particular del parcial. Cuando dice que no los debemos copiar, es que no debemos sacarle, como ya vamos a explicar más adelante, una captura a este punto y pegarlos en Paint. Si no, lo debemos realizar con las herramientas que nos provee Paint. Bien, otra cosa que tenemos que ver en particular es cuando nos pide grabarlos. Uno de los formatos que nos pide en que lo grabemos es el BMP y compararlos con otro formato que es el JPG y PNG. Cuando vamos a guardarlo, vamos a archivo, como ya había explicado Mario, guardar como. Si ven acá a la derecha, tenemos una lista de cuáles son las extensiones en las que Paint nos permite guardar. Podemos elegirle un nombre, vamos a elegir la carpeta en donde estamos trabajando, le ponemos un nombre, yo le voy a llamar 1, y elegimos la primera extensión, que era BMP. Y la guardamos. También nos pide, para que vayamos viendo, ahí se guardó el primero. También nos pide que lo guardemos como JPG. Entonces seleccionamos dentro de las extensiones JPG y lo guardamos.
Ya se guardó el segundo archivo. Bueno, y así. Ahora, ¿cómo vamos a ver cuáles son las diferencias que tienen? A grandes rasgos, yo le pido que después analicen un poco más en profundidad. A grandes rasgos, si yo doy clic secundario dentro de esta carpeta, que es el trabajo práctico 1, y pongo ver en detalles, me aparecen una serie de columnas que tienen un rótulo, donde tenemos el nombre, la fecha de creación, qué tipo de archivo es y el tamaño. Para que veamos un poco mejor, no sé si alguno estará usando el celular o no, pero ahí está. Si vemos el tamaño de BMP a JPG, como ya vimos en la teoría, la unidad de ese tamaño es el kilobyte. Tenemos dos órdenes de magnitud más grandes en el BMP que en el JPG. Ahora no me deja salir de la lupa. Listo. Entonces, esa sería una de las principales características que podemos analizar, que es el tamaño. ¿Cuánto ocupa en nuestra PC? Después quiero que investiguen un poco más sobre respecto a la calidad de imagen, si pierden calidad o no, si la mantienen. Y bueno, esas cosas. Bueno, perfecto. Va a seguir Mario. Dejo de compartir. Si tienen alguna duda, por favor, pónganla en el chat y cuando demos unos minutos para que ustedes les saquen las dudas, en ese momento les aclaramos. Bueno, ahora vamos a ver el punto 9. Este punto es bastante importante, sumado a la época que estamos viviendo de virtualidad, que es sobre las capturas de pantalla. Es un mecanismo sumamente útil, a usted le va a servir mucho con el tema de las clases, para guardar cierta información que a veces en otras materias quizá nosotros tratamos de ir un poco lento, pero hay materias en las que van muy rápido, entonces es sumamente útil el uso de la captura de pantalla, no solamente para lo que va a ser la facultad, sino también para la vida en general. Bueno, para capturar la pantalla implica sacar una foto de lo que estamos viendo. Existen muchos mecanismos distintos, les voy a explicar algunos para ver con cuál se sienten más cómodos trabajando ustedes. El primero de ellos es con una tecla que está en la parte superior de la pantalla que dice impresión de pantalla. Ahora le pongo el teclado para que puedan ver. Sería esta tecla que generalmente se encuentra en la parte superior de las flechitas del teclado que tienen ustedes físico. Presionando la teclita impresión de pantalla y abriendo un editor de imágenes, como explicó mi compañero Moisés, en este caso el Paint, si yo doy clic derecho y pego o aprieto Control V o utilizo el comando pegar de Paint, va a aparecer una captura de la pantalla que yo tenía activa. Si se fijan, esa captura es de toda la pantalla, se ve todo mi escritorio e incluso se ve la barra de herramientas debajo. Ahora voy a borrar esto y voy a sacar una captura de pantalla de otro modo, apretando Alt, impresión de pantalla. Si se fijan, cuando yo ahora lo pegue con este comando, con clic derecho pegar o con control V, se van a dar cuenta que ahora la barra de herramientas, esto donde indica la hora, ya no se pega. O sea, con el segundo comando que les acabo de explicar, saca una captura de la aplicación. El otro comando anterior saca una captura de la pantalla completa.
Ahora, ¿qué pasa si nos interesa solamente una parte? Yo aprieto la combinación de teclas Windows, o sea, el loguito de Windows, Shift, que es la flecha que encontramos a la izquierda, y la letra S, me habilita la posibilidad de elegir la zona donde voy a sacar captura de pantalla. Vuelvo a un editor de imágenes y puedo pegar solo esa zona. Y por último, tengo una opción más, que es apretando el logo de Windows, impresión de pantalla, y eso lo que hace es generarme un guardado automático. ¿Dónde se guardan estas capturas de pantalla? Me voy al explorador de archivos, explorador de Windows, me sitúo en imágenes y ya tengo la captura de pantalla que acabo de hacer con Windows y el impresión de pantalla. Entonces, recapitulando un poco, apretando solamente el botón de imprimir pantalla, saco una captura de todo lo que veo, incluida la barra. Apretando Alt más el botón de imprimir pantalla, saco una captura de solamente la aplicación, me independizo de la barra. Apretando Windows, Shift y S, obtengo el cuadradito donde puedo seleccionar la parte de la pantalla que voy a capturar, y apretando Windows, imprimir pantalla, es el guardado automático. El punto 9 me pide que realice capturas de la calculadora, de un archivo de texto cualquiera y del blog y del mapa de caracteres. Para acceder a la calculadora, al igual que todas las aplicaciones que venimos explicando, vamos a inicio, tipeamos calculadora y accedemos. La calculadora, no sé si hay alguna pregunta. Sí, No, Mario, por no ahora tengas no. problema. Bien, dentro de la calculadora voy a realizar la captura de pantalla del mismo modo que explicamos anteriormente. Pide que directamente abro el archivo de imágenes y puedo pegar la captura que habíamos mencionado anteriormente. Aparte de eso, me pide que haga una captura del bloc de notas y del mapa de caracteres. Al bloc de notas ya lo vimos anteriormente, pueden hacer la captura para practicar, y el mapa de caracteres me interesaría explicarles ahora porque es una herramienta importante. Muchas veces les va a pasar a lo largo de la carrera que van a tener que trabajar con fórmulas y ecuaciones en la que tienen el alfabeto griego, y esos símbolos no son simples de encontrar en un editor de texto. Entonces, si vamos a el menú Inicio y tipeamos mapa de caracteres, encontramos todos los caracteres que nos ofrece Windows con los que podemos utilizar. Es simplemente elegir el carácter que estemos buscando, no solamente griego, sino todo tipo de caracteres. Elegimos, lo seleccionamos y podemos copiarlo y pegarlo en nuestro editor de texto. El punto 9 pide que a estas capturas que hicimos las insertemos en un archivo de WordPad, como explicó mi compañero Moisés. Se pueden insertar varias. Para el ejemplo, yo le voy a mostrar una. A esta captura la voy a guardar en la carpeta que yo prefiera. El práctico pide que la guardemos en el pendrive. Voy a guardarla como imagen. Una vez guardada, vuelvo a mi editor de texto, WordPad.
y tengo diferentes maneras de insertarla. Lo más fácil, como ven, el editor proporciona acá un acceso a las imágenes, toco en imagen y voy a buscar a dónde fue guardado el archivo que generamos recién. Estaba en el pendrive y se llamaba imagen. Lo abro y como este editor de texto es un editor de texto enriquecido, me da más ventaja, como ha explicado Moisés, que el simple bloc de notas, yo puedo insertar en este editor distintas imágenes y guardarlas y mezclar lo que sería imágenes y texto. Bien, el siguiente punto es un punto que les voy a decir desde dónde lo ven, pero es más que nada para que despierte la curiosidad en ustedes sobre el manejo de la calculadora. Como vimos recién, voy a cerrar y volver a abrir. Como hicimos desde el principio, inicio, calculadora, y en Windows 10 la calculadora, aparte de las funciones normales de cualquier calculadora típica, si acá se van a las tres rayitas que aparece al lado, tenemos diferentes tipos de modos de funcionamiento que nos presenta la calculadora de Windows 10. Tenemos la calculadora estándar, que es una calculadora simple, una calculadora científica que ya nos habilita a otro tipo de operaciones, raíces, exponenciales, logaritmos. Luego también tenemos una parte que es para programador, tenemos conversor de unidades, unidades diviso de moneda, unidades de volumen, de longitud, peso, masa, temperatura. Esto más que nada para que ustedes hagan un recorrido sobre la calculadora y vean las utilidades que pueden ser para ustedes. Bueno, va a seguir mi compañero Moisés. Le vamos a dar unos minutos para que hagan consultas si es que tienen y bueno, seguimos con los problemas del práctico. Dan unos minutos, arrancamos. Valentina. Con respecto a Windows más imprimir, como la hizo al último mi compañero Mario, él explicó que se guarda automáticamente esa captura de pantalla en una carpeta específica, que es la que había mostrado él en imágenes, capturas de pantalla, que es lo que acaba de mostrar él. No sé si eso contesta tu pregunta, Valentina. Permiso, Moisés, me meto de hurgueto nomás. Creo que lo que le pasa a Valentina es que ella hace la captura, pero no la pega. Eh, Puede ser que no exista la carpeta, pero si usted pega, Valentina, la imagen con control V o con edición pegar en el Paint, puede elegir la carpeta que quiera, por ejemplo, el escritorio. Pruebe, hágalo mientras estamos hablando y debería funcionar. Realmente, en mi experiencia y la de los muchachos también, creo que no me he encontrado ninguna computadora con Windows. Siempre puede haber una excepción porque pasa. Pero hasta el momento ninguna que no funcione esa combinación de teclas. Pruebe, pruebe. La mejor forma de saber es probando.
permiso, la voy a contestar yo, de aburrido que estoy de verlo solamente explicar a los muchachos, a la pregunta de Facundo Dávila. ¿Cómo prefiere que le digan Nahuel, Facundo? El WordPad es un procesador básico de texto. Está en una zona gris. Está en una zona gris entre lo que es un editor sencillo como es el blog de notas, que edita solamente texto y no le puede dar, digamos, a ver, un editor solamente cambia el contenido de un archivo de texto. O sea, si el archivo de texto dice mi mamá me mima, lo único que puede hacer el editor es cambiarle, que en vez de decir mi mamá me mima, diga mi mamá me mima todos los días. Un procesador le va a permitir poner una foto de su madre, cambiarle el tipo de letra, cambiarle el color, incluso le va a permitir agregar otros elementos como audio y cosas por el estilo. O sea, un procesador, y en realidad puede hacer muchas cosas más que en este momento no me voy a poner a explicar en cuanto a procesado. O sea, puede hacerle al texto mecanismos automáticos de cambio que un editor no puede hacer con facilidad. Eso en cuanto al editor, que era el bloc de notas. Así todo, la de editar un archivo de texto es una acción que se hace muchísimo. El bloc de notas es una de las aplicaciones más utilizadas que tiene Windows, así sencillo y bobo como es. Una de las cosas que más hace uno con un sistema operativo que está trabajando a cierto nivel de profundidad es editar texto o ver lo que parece texto. El WordPad está entre ese editor de texto, el bloc de notas y el Microsoft Word. Y una diferencia importantísima, el WordPad le viene con el sistema operativo. Cuando te compra una computadora que viene con un Windows legal, tiene la certeza de que tiene un WordPad adentro. O sea, si usted necesita hacer una nota con una computadora, que es normalmente la forma en que uno hace una nota hoy en día, y la empresa para la que trabaja no le ha comprado la licencia de Microsoft Office y decidió no instalar un Microsoft Office pirata para no arriesgarse una multa, y eso sucede, no es un caso hipotético, usted lo único que tiene es el WordPad. Y bueno, tendrá que escribir la nota en el WordPad. Lo mismo, valga el comentario, puede suceder con el Paint. Y traigo esto a colación porque en clases presenciales, alguna gente hizo el comentario, ¿por qué voy a tener que hacer en Paint si existen herramientas mejores? Claro, existen herramientas muchísimo mejores. Pero yo le ponía un ejemplo de la vida real, que usted trabaja por una empresa que está haciendo, ustedes pretenden ser ingenieros civiles. Esto es un ejemplo real. Trabaja por una empresa que ha ganado una licitación, tiene que hacer una ruta en el impenetrable Chaco. Y le han comprado la computadora más barata que existe porque la empresa ha ganado la licitación con el precio más bajo, que es normalmente la forma en que se gana la licitación. Entonces están ahorrando dinero en la compra de materiales, o sea, en la compra de equipamiento. Han comprado la computadora más barata que conseguían. Y han llegado hasta pagar la licencia del operativo para que la FIP no les caiga y les ponga una multa por utilizar software pirata. Por lo tanto, no le han comprado ni Office, ni AutoCAD, ni 3D Studio, ni CorelDRAW, ni ninguna aplicación de dibujo. Y viene, lo llama su gerente y le dice, quiero que para mañana me haga un esquema del avance de la ruta que están trazando. Usted lo único que tiene es el Paint. Bueno, cuando surgen esas necesidades, y se lo puedo garantizar, uno se da vuelta y con el Paint se pueden hacer maravillas. ¿Le va a llevar tiempo? ¿Le va a llevar esfuerzo? Seguro. Pero se pueden hacer muchas cosas. Digamos, por eso ponemos el énfasis en este práctico, en las herramientas que vienen con el operativo, porque en más de un caso nos pueden salvar las papas, por decirlo de alguna manera. Espero, alumno Dávila, que haya quedado clara la distinción, si no se explica de vuelta.
Y bien, Valentina, me alegro que haya podido ser exitosa con la captura. Ahora le damos unos minutos para que sigan trabajando. Ya saben, Mario, Moisés y yo estamos atentos, no nos vamos a ningún lado, estamos atentos para contestar sus preguntas. Si cualquier duda, pregunte. El comando, perdón, esto no es radio, el comando que mencionó Mario es apretando el botón de Windows que está abajo a la derecha del teclado. Denme un segundo. Estoy buscando para compartir las pantallas. Ahí se ve la aplicación que es teclado en pantalla, que sirve para escribir si uno tiene problemas con un teclado. ¿Qué? Pero puede pasar con un teclado, que me deje de dar una tecla. Me ha pasado más de una vez. Entonces, esta aplicación puede ser muy útil. La combinación de teclas que usted me pregunta, Delfina, es esta, la tecla de Windows, la tecla Shift con mayúscula y S. Esa combinación, o sea, hay que apretar las tres al mismo tiempo, me permite elegir un área de pantalla para capturar. Cuando lo captura, lo hagamos. Voy a oprimir en este momento Windows Shift S. En este momento yo estoy capturando un área de la pantalla. No se alcanza a ver, pero cuando uno hace eso, surge una notificación, no me la está mostrando ahora Windows, una notificación que le pregunta qué hacer. Y ahí puede elegir si guardarla, o sea, le abre otra aplicación que le permite guardar lo que acaba de capturar. O si quiere pegarla en el Paint, puede hacerlo. Espero que haya quedado claro, Delfina, y la siguiente pregunta ya se la dejo a Moisés para no adueñarme del práctico. Tuyo, Moisés. Bien. Aguirre Magdalena. El punto 11 dice, utilizando el programador de tareas, si no sabemos dónde está, podemos buscarlo. En inicio. Ahí está. En inicio. Programador de tareas. Y tenemos varias opciones a la hora de crear una tarea. Por ejemplo, acá en acciones nos dice crear tarea básica. Si vamos a crear tarea básica, se nos abre otra ventana en donde podemos ver que le podemos agregar un nombre a esa tarea, una descripción, y bueno, nos va dando
distintas opciones, como qué acciones puede realizar esa tarea. También nos puede dar opciones como si la tarea es periódica, por ejemplo, todos los días a las 7 de la mañana, quiero que esa tarea, como ya vimos recién, tome una captura de pantalla de todo mi escritorio y la guarde en tal lugar. Entonces, todos los días a las 7 de la mañana, la computadora, de manera automática, va a generar esa tarea que tiene una cierta periodicidad. Dependiendo del Windows, yo no sé qué Windows tenés vos, Magdalena, pero dependiendo del Windows, estos entornos pueden ir variando. Creo que, si no me equivoco, tarea simple o tarea básica puede hacer referencia a un entorno anterior, pero en este caso, crear tarea básica nos da estas opciones. Si vamos a crear tarea, nos podemos fijar que aumentó la complejidad de nuestro entorno a la hora de crear una tarea. Ya tenemos nombre, descripción, que lo teníamos en lo anterior, pero ahora nos podemos fijar que lo podemos guardar en otro lugar. Si estamos en red, por ejemplo, con otras computadoras, podemos hacer referencia a otra PC y guardarlo en otra computadora. Si esa computadora no tiene el mismo Windows que tenemos nosotros, podemos configurar esa tarea para otro tipo de Windows, y así. Entonces, de tarea, crear tarea básica, a crear tarea, nos podemos dar cuenta que hay bastantes diferencias. En desencadenadores, como la palabra lo dice, acá nos muestra una breve descripción que vamos a crear una tarea y se va a desencadenar, se va a activar una vez que se cumplan unas ciertas condiciones. En acciones podemos agregar cuáles son las acciones que va a hacer nuestra tarea, qué condiciones va a tener y, bueno, unas ciertas configuraciones. Si entran más en profundidad en cada punto del práctico, les pueden ir surgiendo dudas y estaría bueno que o las anoten, si son varias, y las vayan guardando o enviando, así no se queden con dudas. No sé si eso contesta tu pregunta, Magdalena. Recuerden, gente, que las cuentas de correo electrónico no son solamente para fines administrativos, también pueden hacer consultas por ellas si tienen alguna duda. Y como dijo Moisés, no se queden con las dudas. Fíjate el Bien, chat, Moisés. Constanza. Si te vas a inicio, no sé si podés probar ahora y escribís programador de tareas. No sé si estás viendo mi pantalla ahora. Te tiene que aparecer esa aplicación en donde vas a poder ver lo que acabo de explicar. El administrador de tareas realiza o muestra otras propiedades. Si lo abrimos al administrador de tareas, ya que lo mencionaste,
administrador de tareas, nos muestra cuáles son todas las aplicaciones y procesos que se están ejecutando en nuestra computadora y nos muestra, por ejemplo, propiedades como qué porcentaje de nuestro procesador están utilizando, qué espacio dentro de la memoria, como explicó el ingeniero en la teoría de la memoria RAM, qué tamaño y qué porcentaje de la memoria está ocupada, y bueno, otras propiedades más, que en el caso que, por ejemplo, una aplicación se trabe, que más de una vez les debe haber pasado, el uso la van a identificar rápido porque el uso de esa aplicación en la computadora puede ser que esté consumiendo el 100%. Entonces, o pasa eso, o pasa que, por ejemplo, explorador de Windows tiene sumado a su texto, entre paréntesis, un texto que dice no responde. Eso le va a servir mucho más adelante, sobre todo en la parte final de la materia, cuando veamos programación, porque puede ser que ustedes hagan un programa que se trabe por algún error que hayan cometido o algo por el estilo, entonces para cerrarlo van a utilizar este famoso administrador de tareas que acaba de mencionar Constanza. Bien, vamos a ver el último punto del práctico. Si bien en la teoría el ingeniero habló sobre el álgebra de Boole y de operadores, perfecto, Constanza, y de operadores booleanos, acá tenemos dos ejercicios que los vamos a dejar para ustedes, para que ustedes los realicen. Hay que determinar si estas expresiones son verdaderas o falsas. A mí, en particular, me gusta mucho la matemática. No necesariamente a ustedes les tiene que gustar, pero para mí un ingeniero que no sepa matemática, muy difícilmente sea un buen ingeniero. Ese es un concepto que lo tengo yo, pero para mí esto es apasionante. ¿Qué les estoy mostrando acá? Como dijo el ingeniero en la teoría, hay operadores que tienen prioridad frente a otros. De la primaria nos vienen diciendo el más y el menos separan términos. Bueno, hay operadores distintos de esto, suma y resta, tenemos multiplicación y división, que tienen menos prioridad respecto a otros. Entonces, el operador dentro de la cadena de prioridades que más prioridad tiene es el operador o en inglés OR, como se lo conoce. Si ustedes ven esta pirámide, nos va mostrando cuáles tienen más importancia respecto a otros. Si lo analizamos al problema, vemos que nos aparecen varios operadores y varios signos. Entonces, tenemos que ir viendo cuáles son los que tienen mayor importancia y eso nos van a ir generando términos y dentro de esos términos van a ir apareciendo subtérminos hasta que lleguemos a un proceso en donde no los podemos dividir más. Bien, y resolvemos de, vulgarmente dicho, menor a mayor, haciendo referencia a la prioridad de esos operadores. Entonces, acá, por ejemplo, en el primero, separaríamos en el que más importancia tiene, que es el operador O, y se nos generan dos términos, el de la derecha y el de la izquierda. Los resolvemos, al de la derecha y al de la izquierda, y vemos si el de la derecha es verdadero y el de la izquierda es verdadero, el operador OR, con que solo uno de ellos sea verdadero, nuestra expresión va a ser verdadera. El único caso en el que va a ser falso es en el que los dos sean falsos.
Con que solo uno sea verdadero, nuestra expresión ya es verdadera. Creería que en cálculo 1 les enseñaron algo de álgebra de Boole, y si no le enseñaron como álgebra de Boole o álgebra booleana, tienen que haber visto tablas de verdad en donde analizaban, que es lo que le había mostrado el ingeniero en la teoría anterior, analizan ese operador. Si uno es verdadero y el otro también, cuál es el resultado del operador, y así sucesivamente. Entonces, esto les queda a modo de ejercicio, estas expresiones. Bien, ahí está diciendo Guadalupe Castillo que sí vieron eso en cálculo. Entonces, ya les tendría que resultar familiar. Bueno, son las 19:37. Me gustaría que, si alguno tiene dudas, las exponga en el chat. Estamos para resolverle las dudas. Y bueno, este es el primer práctico, tanto para el primero como para el último. Lo único que le podemos recomendar es, y que lo usen para el resto de su carrera, no se queden con dudas. La universidad les va a dar una espada sin filo, llenas de informaciones para ustedes. Nosotros les vamos tirando datos y ustedes, bueno, si bien son de primer año, están en modalidad esponja, absorben todos los conocimientos de eso que nosotros les damos o no. Y espero que en informática la pasen bien y puedan sacarse todas las dudas que ustedes tengan. El que tenga cualquier duda, la puedes poner en el chat. La pregunta de Valentina Carreras, que me dice que tiene Windows 7, es lo suficientemente parecido como para que las diferencias con Windows 10 no sean críticas. Sí hay diferencias. Algunas cosas se llaman levemente distinto, pero lo esencial, el 99,9% es los métodos que hemos visto. Tiene algunas ventajas. Si no me falla la memoria, ya hace un tiempo que hemos dejado de usar Windows 7, los mecanismos de captura de pantalla, no recuerdo si Windows 7 tenía el mecanismo de captura de pantalla por área que tiene Windows 10. Esa puede ser una diferencia, pero bueno, ya la sabe para Windows 10. No se va a poner a buscar una PC con, con Windows 10 para lo que hemos hecho, digamos, de acá en adelante no va a ser lo mismo Windows 7 o Windows 10. Cagninti, fíjese, debe tener en los seteos del panel de control, tendría que ponerme a compartir pantalla ahora, tendría que fijarse en los seteos del panel de control, el seteo del teclado, y ir probando las diferentes alternativas. Suele ser español tradicional o español latinoamericano, las dos distribuciones que más se parecen. Eso es lo que tiene que hacer. Si no consigue hacerlo, bueno, lo vemos por correo o en otro momento. Digamos, eso no es parte del práctico, por eso no me detengo a contestar eso, nada más. Como hay otras cosas en el práctico que quizás sean más importantes para que las vayan viendo, y lo del teclado lo resolvemos por otro canal. Disculpe que no lo conteste ahora, pero creo que hay muchas más preguntas del práctico que podrían responderse ya. Y bueno, como le dije, en el panel de control está el cómo setear, una de las maneras de cómo setear el teclado, porque también debería tener señalado, debería, pero no es obligación, el tipo de teclado en la barra de tareas a la derecha, pero dependiendo de cómo esté configurado su operativo, puede verlo o no. El panel de control es normalmente el camino más seguro. Y bueno, quedan unos minutos todavía de la
Ah, que usted no estuvo en la teoría, Kevin. Confírmeme, no es una pregunta capciosa, es para saber si estuvo o no en la teoría. Bien, era para confirmar y para... En realidad sí era una pregunta capciosa, lo pregunté con cierta doble intención. ¿Por qué? Porque yo he respondido a esa pregunta en la teoría. Yo puse en eh, una broma, no estoy burlándome de usted, Kevin. Puse en el aula virtual que era muy importante la asistencia a las teorías, que no era un opcional, aunque la asistencia a la teoría no sea obligatoria. Por ejemplo, esa pregunta que acaba usted de hacer de si la fecha de entrega, en informática no tiene que presentarnos los prácticos. Los prácticos son para usted, son su ayuda a memoria. Si no lo quiere hacer a los prácticos, no los haga. Digamos, no va a influir en nada, excepto que no va a aprobar los parciales porque no va a saber qué es lo que tiene que hacer. Y todas estas cosas las dije en la teoría, en la primera teoría. Por eso la primera teoría es tan importante, porque se explica toda la mecánica de funcionamiento de la materia. Y por eso me tomo todo este tiempo para contestar esa pregunta. La respuesta correcta es: no tiene que entregar ni este ni ningún otro práctico. Eso para usted. No hace falta que se disculpe. Es, como dije ya varias veces, no estoy retando, estoy aclarando el por qué decimos cada cosa. Y Anabela, ya que estoy con la cámara prendida y hablando, si usted le hace clic derecho a una carpeta, el último ítem que aparece en el menú de contexto, pues así se llama, menú de contexto, que se despliega al hacerle clic derecho, dice propiedades. Si elige ese elemento, le sale el espacio ocupado por la carpeta. Es más, es la pregunta 13.3 del práctico. Y está puesta porque es algo que uno usa mucho. Digamos, el práctico, esto son cosas sencillas, para mucha gente pueden ser hasta tediosas o tontas, pero no para todos. Y si me guío por lo que me han contestado, mejor dicho, por lo que se ha contestado en las encuestas, creo que nada de lo que se ha puesto en el práctico es innecesario repasarlo, el práctico 1 este. Así que, Anabela, ahí está contestada su pregunta. Le hace clic con el botón derecho y elige propiedades y ahí le aparece el espacio ocupado. Y le aparecen bastantes cosas más. Hay que acostumbrarse al uso del clic derecho para pedir menús contextuales, porque mucha información extra aparece en esos menús contextuales. Y bueno, seguiré en pantalla hasta que hagan la próxima pregunta y ahí veremos si o Moisés o Mario la contesta. Lo que voy a hacer, ya que no veo que aparezca otra pregunta, 5 minutos antes de que termine la clase, les voy a pedir a los que tengan, a los que puedan, que habiliten su cámara, así nos vamos conociendo. Hay gente que yo ya he visto el año pasado, pero para mejorar la interfaz humana entre todos, si tienen cámara, si están usando un celular, que no es lo recomendable, pero bueno, si están usando un celular, a las 19:55 les voy a pedir que habiliten la cámara y nos saludamos antes. Si vamos por feo, Juan, no tendremos que aparecer ninguno, así que no se haga problema. Este, dicho el chiste, quedamos a la espera de sus preguntas por dudas. Quizás no tengan dudas, yo creo que sí pueden tener dudas sobre este práctico, porque es sencillo y todo como es, tiene sus sutilezas. Por ejemplo, el 13.2 no es tan fácil como parece. Así que pregunten, 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 para eso estamos.
O si no preguntan, puedo elegir personalmente, qué sé yo. Agustín Bolsi, ¿no tiene el micrófono? Haga alguna pregunta. Ya le contesto, Glenbuki. Agustín. Ah, bien. No está dormido. Glenbuki, ¿qué me preguntaba? El mod en el punto 14. El mod en el punto 14. ¿Cuál es la división entera entre 10 y 2? ¿Cuál es el resultado? Dividan 10 en 2. ¿Cuál es el resultado? No voy a esperar a que me lo conteste. El resultado es 5. ¿Cuál es el resto? Si agarran papel y lápiz. A ver, voy a hacer, permítanme, se lo voy a tratar de hacer en el Paint. Aguántenme un segundo. Esto lo tenía escrito en algún lugar. Se me ha escapado. Es. Era 10 dividido en 2. 2. Y ahora me muestro. Ahí va la presentación. Ustedes pueden ver ahí que estoy tomando el Paint y he dibujado como uno hacía las divisiones en la primaria. 10 dividido en 2. ¿Cuánto es el resultado de 10 dividido en 2? 5. ¿Cuál es el resto de eso? Como uno hacía en la secundaria. Mod me devuelve, a ver si lo marco con un pincel más grueso. Mod me devuelve eso, el resto de la división. Entonces, en este punto que el que usted me acaba de preguntar, donde dice 10 mod 2, el resultado, ¿cuál sería? 0, porque eso es este resto. Permítanme. Y vemos otra pregunta. Bien, Magdalena, eso es una manera. También puede hacer con el menú inicio, hacer doble clic y derecho a abrir con el menú inicio. Esas son las varias maneras de ejecutar una aplicación. La flechita para arriba es la potencia, Iván. O sea, si yo pongo 10 flechitas para arriba que estaba al lado de la P, normalmente en el teclado hay que apretar el botón de Shift derecho, la flechita para arriba y el espaciador, y ahí va a aparecer en pantalla el llamado de diferentes maneras, ese símbolo. Algunos lo llaman caret, otros lo llaman circunflejo, pero es el símbolo para potencia, digamos, se adopta como símbolo para potencia en la mayor parte de los lenguajes de programación. Espero que haya quedado claro todo lo que han preguntado. Moisés, te voy a hacer un pedido. Tú tenés una imagen muy ilustrativa, ¿podrías compartirla para que la gente el concepto quede aún más claro? ¿Podés? Yo salgo de pantalla. Ingeniero, ¿cuál? La del... Dividendo, divisor, cociente, resto. Perfecto. Para refrescarle los conocimientos de la primaria a la muchachada. ¿Ahí se ve, ingeniero? Sí, se ve. Perfecto. Como explicó el ingeniero recién,
mod me va a devolver el resto de una división entera. La división entera es la que veíamos en la primaria. Entonces, mod hace referencia al resto. Hay otro operador que también vamos a ver, que es el operador div, que hace referencia al cociente de mi división entera. Entonces, 125 div 5 me va a dar como resultado el cociente de la división entera, que en este caso es 25. Y si hago 125 mod 5, me va a dar como resultado 0, que es el resto de nuestra división entera. En esto sí les digo que no les debe quedar duda, porque toda la segunda parte hace mucho uso de estos operadores. Y bueno, la verdad que son de bastante importancia. No sé si alguno... Si alguno quiere hacerle captura de pantalla a la pirámide de los operadores, la puedo poner en pantalla y para resolver el punto 14. Y si no, pueden buscarlas en sus navegadores como prioridad de los operadores. ¿Les queda alguna otra duda? Ya nos queda poco tiempo para terminar el práctico. Este es el primero, puede ser que hayamos tenido un poco más de tiempo entre los distintos ejercicios. A medida que vayamos avanzando, se van a ir poniendo un poco más complejos los prácticos y vamos a tener menos tiempo. Por eso el ejercicio de ir preguntando está bueno. Ariñez, enunciado del 13.4 y 13.2. El 13.4, crear un acceso directo para la carpeta imágenes del pendrive en el escritorio. Para crear un acceso directo es simplemente una forma más abreviada para llegar a la carpeta donde estamos. Generalmente hacemos eso, ahora comparto pantalla, el 13.2. El 13.2 pide cambiar la aplicación asociada con un determinado tipo de archivo. Cada archivo que se genera en nuestra computadora, por defecto viene asociado a un programa que lo ejecuta. Por ejemplo, en este caso, nosotros estuvimos viendo que el archivo imagen se va a abrir con un determinado programa. Si hago doble clic, está ejecutando el visor de imágenes de Windows. Si yo quisiera que Windows
lo abra directamente con Paint para poder modificarlo, hago clic derecho, abrir con, y acá puedo elegir la aplicación con la que yo deseo abrir siempre ese archivo. Si yo toco en las que me sugiere, lo voy a abrir por única vez. Pero yo puedo elegir otra aplicación y todos mis archivos de imagen, abrirlos con Paint, por ejemplo, y tildar que se use siempre Paint para abrir este tipo de archivos. Entonces, si yo dejo seteado de esa manera, ahora, en lugar de abrir con el visor de imágenes de Windows, al hacer doble clic, me va a abrir con Paint. No sé si eso responde a la pregunta. Perfecto. Castillo, si podemos explicar una vez más mod. El operador mod lo que hace es devolvernos el valor que nos da el resto de la división. Como había mostrado recién el ingeniero y Moisés, si nosotros dividimos 10 en 5, el resto da 0. Entonces, si yo tipeara 10 mod 5, debería devolverme el valor 0. A ver si lo hago igual que el ingeniero. Lo tengo hecho, si querés que lo comparta yo. Ah, bueno, ingeniero. Ahí dejo de compartir. En ese caso, como ha explicado el ingeniero, tengo 10 dividido en 2. El resto de esa división es 0. Entonces, si yo tengo 10 mod 2 como pide el problema, el resultado de esa operación es 0. Si dijera 10 div 2 sería 5. ¿Qué pasaría en otro caso? Si fuera 11 dividido en 2. 11 dividido en 2 ya no es resto 0, es resto 1. Entonces, 11 mod 2 me quedaría como resultado 1. No sé si queda un poco más claro. Ahí apareció el ejemplo del 11, capaz que ejemplifica un poco más la diferencia. Perfecto. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Estamos a un minutito. En realidad, según mi reloj, ya estamos en horario, Mario, así que Ah, perfecto. Ahora sí. vamos a ir terminando. Y antes de que nos vayamos, aunque perdamos 30 segundos, por favor, los que puedan y quieran, por supuesto, no es una imposición, habiliten sus cámaras y nos conocemos. Siempre es bueno porque vamos a seguirnos viéndonos y nos despedimos hasta la teoría de la semana que viene. Les agradezco a los que están habilitando sus cámaras. Aún los que somos feos, como dijo, ¿quién dijo que somos feos? Ya lo perdí, pero bueno, tiene razón. Aún los que somos feos podemos habilitar las cámaras. Les agradezco estar en la clase. Les recomiendo las teorías. Les recomiendo la puntualidad. Ustedes han visto que como buenos ingenieros somos muy estructurados y vamos tac, tac, tac. Y ese tac, tac, tac está puesto en vista a obtener un buen resultado. Y somos pragmáticos también. La historia nos enseña a lo largo de la historia de la materia que los resultados han sido buenos haciéndolo de esta manera. ¿Lo vamos mejorando? Sí. Pero bueno, mantenemos lo que haya andado bien. Entonces, riesgo de cansarlos, puntualidad, asistencia a las teorías porque les conviene a ustedes, completen los prácticos, pregunten por correo lo que haga falta, corrijan las cuentas de correo para facilitarnos sobre todo la tarea a nuestro gestor de asistencia
Y si no tienen ninguna pregunta extra para hacer, quedan liberados y nuevamente le agradezco su presencia. Nos vemos el lunes. Muchas gracias a todos. Nos vemos.